Jesús. Todos nosotros, sin excepciones, ponemos nuestra confianza y nuestra dependencia en algún lugar o en alguna persona o en alguna cosa. Todos lo hacemos, sin excepción. Todos dependemos, todos confiamos en algo. Pero básicamente podemos decir que solo hay dos opciones. O ponemos nuestra confianza y dependencia en Dios, o ponemos nuestra confianza y dependencia en alguna otra cosa. Puede ser el dinero, puede ser la política, puede ser un estatus, puede ser la fama, puede ser alguna pareja. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Dónde estamos poniendo nuestra dependencia? Esa es la pregunta de hoy. ¿Dónde está nuestra confianza y dependencia? Todos la ponemos, por más que nos creamos independientes, en algo confiamos, en algo dependemos. La pregunta es, ¿dónde vamos a poner esa confianza y esa dependencia? Vamos a leer el primer versículo que leímos hoy, Lucas 18:9. Nos dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Entonces la palabra del día de hoy comienza presentándonos a ¿cuántos personajes? 2 personajes. ¿Quiénes son? Los fariseos, un fariseo y un publicano. Ustedes, sin todavía recordar lo que ellos oraron, ¿cómo se imaginan a esas personas? ¿Cómo se imaginan ustedes al fariseo? ¿Cómo se lo imaginan vestido? ¿Cómo se imaginan su rostro? ¿Cómo se lo imaginan en su porte? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Alguien? Altivo, erguido, ¿qué más? Arrogante, bien vestido, latudito, ¿qué más? ¿Cómo? Vanidoso, ¿qué más? Con falda larga. Marquillero. ¿Qué más? Erudito. Muy erudito. Muy erudito. Pues muy bien. ¿Y al publicano cómo se lo imagina? Igual. Igual. ¿Cómo se imaginan al publicano? Vestido más humilde, más sencillo. Del montón. Del montón. A ese sí no le preocupan las marcas. A él no le preguntan las marcas. Ahí es donde nos damos cuenta que todos tenemos un sesgo cultural. Tenemos un sesgo cultural. Primero vamos a hablar acerca de los fariseos. Los fariseos era un grupo, una secta religiosa entre los judíos que tenía una connotación muy positiva en medio de su sociedad. De hecho, las madres decían, qué bueno que mi hijo sea un fariseo. En esta época, ¿cómo se sentiría, digamos, no sé, alguno de ustedes si yo le dijera fariseo? Descarado. ¿No? ¿Se sentiría bien o mal? Mal, ¿por qué? Porque en esta cultura la palabra fariseo, ¿qué significa? Hipócrita, falso, voltarepa, ¿cierto? Es un torcido. Eso significa fariseo. Entonces si alguien dice, tú eres un fariseo, es un torcido. Y nos sentiríamos mal en esta sociedad. Pero en esta sociedad judía, el fariseo tiene una connotación totalmente positiva. Cuando la gente habla de los fariseos, piensan en alguien muy serio, en alguien que realmente está dedicado a Dios, que solo piensa en Dios. Entonces, para esta época sería similar ¿a quién? A un sacerdote, a un pastor. En eso pensaría la gente en esta época. Entonces, cuando la palabra comienza diciendo, hay 2 personajes, un fariseo y un publicano, ¿el fariseo es un personaje bueno o un personaje malo para esas personas? Es un personaje totalmente bueno. Es un personaje completamente correcto. Ellos tenían una buena reputación. Y a diferencia de lo que muchos están diciendo aquí, él no estaba vestido bien. Él se vestía humildemente. Estaba vestido humildemente. Porque los fariseos no eran personas con mucho dinero. Lo que ellos querían era una sugar viuda. ¿Por qué? Ustedes han visto, ¿cierto? Ellos querían una sugar viuda, ¿para qué? Para sacarle dinero. Sí. Yo voy a tu casa,
oro por ti y luego y la platico. Y lamentablemente hay muchos pastores así. Hago visitas, la platica, la ofrendita porque vine a visitar. Y así eran esos fariseos. Buscaban, digamos, alguna viuda, y por eso Jesús condena a los fariseos. Buscaban alguna viuda para ver cómo les daba dinero. Pero ellos en sí no estaban bien vestidos. Ellos no estaban bien vestidos. Ustedes los veían demasiado modestos. Por otra parte, los publicanos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los publicanos? Los de la Los DIAN. publicanos son la DIAN, los cobradores de impuestos. Y de pronto nosotros, bueno, la DIAN sí nos da rabia, pero no tanto. Pero imaginémonos más bien un gota a gota. El que viene en la moto a cobrarnos, hey, la platica. Pero no en cualquier moto. Una Ducati. Él viene en su burbuja, en su carro grande. Es que el publicano es una persona rica, una persona adinerada. Entonces miren que nosotros por nuestra cultura pensamos, si el fariseo no es rico, en cambio, pobrecito, y el publicano sí debe estar ahí. No, el publicano seguramente cuando llegó al templo vino en su burbuja, en su super Toyota y dijo, yo voy a ir al templo. En cambio el fariseo voy a ir caminando. El publicano era una persona con muy mala reputación. Era odiado por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Roma decía, ¿quién quiere ser cobrador de impuestos? ¿Quién quiere ser publicano? Y alguien voluntariamente decía, yo, entre los judíos, yo voy a ser publicano, yo voy a ser cobrador de impuestos. No es que Roma escogía, no, yo quiero ser. ¿Pero qué significa yo quiero ser? Significa yo le voy a cobrar impuestos a mis hermanos para entregárselo a esa nación que en este momento nos está colonizando, que en este momento nos tiene conquistados. ¿Cómo lo ven? Como un traicionero. Y no solo eso. Roma lo único que decía, bueno, cobra tú lo que quieras, la comisión que tú quieras. A mí solo dame lo que yo te estoy pidiendo. Generalmente la gente que va a decir, bueno, entonces yo no voy a cobrar comisión, solo voy a pagar los impuestos, solo voy a darle los impuestos a Roma. La gente es así. No, ninguno de ustedes lo haría, yo tampoco lo haría y seguramente ellos tampoco lo hicieron. ¿Qué hacían ellos? Cobraban una gran comisión por cobrar los impuestos. Entonces, por eso es que se enriquecían tanto los publicanos. Los publicanos o los cobradores de impuestos eran muy adinerados. Muy adinerados. Entonces, vemos a estos dos personajes. Jesús habla de dos personajes, un fariseo y un publicano. ¿Quién es el bueno de la historia solo escuchando esto? El fariseo. ¿Quién es el malo de la historia? El publicano. Entonces, cuando las personas, los discípulos escucharon, en esta parábola voy a hablar de un fariseo y un publicano, ellos ya están pensando, si Jesús va a hablar bien de los fariseos y más de los publicanos. Y aquí es donde Jesús como que voltea todas las cosas, porque en eso consiste el reino de los cielos. Solo pónganse a pensar ustedes. Ustedes, digamos, están entrando en la iglesia y me ven aquí a mí orando y ven al otro lado un gota a gota en su moto, todo tatuado, con aquí la Virgen, yo no sé, un rosario. ¿A quién más fácil pensaría? Está más cerca de él. ¿Cerca de qué? De mí, ya, sí, el pastor seguramente está más cerca de Dios. Él es el personaje bueno, en cambio el otro es un pecador, un maloso. Ese es el prejuicio que todos harían. Hasta que escuchamos la oración de cada uno de los dos. Vamos a leer la oración del fariseo. 18, 11, 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Luego de esta oración, ¿ustedes cómo se imaginan la posición del fariseo? ¿Cómo se imaginan que él estaba en el templo? ¿Cómo? Altivo, ¿qué más? Si ustedes lo ven allí, si ustedes lo vieran, ¿cómo se lo imaginan?
altivo, prepotente, ¿qué más? Él está en pie. Señor, gracias, te amo tanto. Señor, gracias porque yo no soy como los otros. ¿Cómo estará hablando? ¿Cómo estará orando él? ¿En voz baja o en voz alta? En voz alta. En voz alta, vanagloriándose. Señor, Dios. Y es que es muy interesante porque la palabra dice que él está orando consigo mismo. Cuando uno ve la palabra griega, cuando uno ve el idioma original, como que nos da a entender que el fariseo dice que está hablándole a Dios, o sea, dice Dios, pero realmente él se está orando a sí mismo. Él se está orando a sí mismo. Él está diciendo, Dios, mírame, qué bueno para ti que yo estoy en tu equipo. Qué bueno para ti que yo soy parte de tu comunidad. Está adulándose a sí mismo. Y por eso nosotros vemos en su oración, vamos a otra vez aquí. De pronto aquí por el español, porque sería redundancia decir yo, pero está implícito que el fariseo está diciendo yo. Miremos aquí. Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Entonces este hombre menciona a Dios como para simplemente, para que parezca oración, pero realmente él se está orando a sí mismo. Él está hablando acerca de sí mismo. Su oración se resume en yo. Para él, ¿dónde está su confianza y su dependencia? En sí mismo, en sus obras. Y por eso dice, Señor, yo te doy gracias. Yo no soy como los otros hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo diezmo todo lo que gano. Según la ley, ellos solo debían ayunar 1 vez a la semana. Y sin embargo, ¿él qué? Ayunaba 2 veces. Diezmaba de todo lo que gana. Está implícito ahí en el texto. Que no solo cuando él, digamos, la quincena voy a diezmar de esto. No. Si, digamos, yo le compro algo a alguien, yo diezmo de lo que acabo de comprar. ¿Por qué? Porque de pronto el otro no diezmó. Eso es lo que está implícito en el texto. Yo voy a diezmar incluso lo que el otro no diezmó. Así de justo se creía este hombre por sus obras. Esta oración no se trata de confiar en Dios ni depender de Dios. Se trata de confiar en sus obras, en sí mismo. Ahora, cuando ustedes se imaginan a este hombre regresando a su casa, ¿ustedes qué creen que le dijo a su esposa? Seguramente no, le dijo, uy, ¿sabes a quién viene el templo? ¿Sabes a quién viene el templo? Y a ese publicano. Ese no se merece ni entrar en el templo. Porque estaba allí orando, llorando. Debería ser como yo, diezmar de todo lo que gano, ayunar 2 veces a la semana. Debería ser como yo. Seguramente es lo que pasaba por la cabeza de este hombre. Pero vamos a ver cómo se presentó el publicano. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces miren que aquí el publicano tiene una actitud completamente diferente. El fariseo está al frente en el templo diciendo, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Incluso seguramente elevó su voz cuando dijo, ni siquiera como este publicano. Seguramente eso es. Yo diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Señor, te alabo. Cuando realmente se estaba alabando a sí mismo. Por otra parte, el publicano atrás, también de pie, dice la palabra, está orando, pero no es capaz de levantar su rostro ante Dios. Señor, sé propicio, ten misericordia, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Dios, porque soy rebelde. Porque en mí hay gran cantidad de pecado.
Miren, nosotros viéndolo desde afuera, ¿qué pensaríamos? Si el fariseo se merece la gracia de Dios, el publicano no. Y aquí tenemos que quitarnos también esa mentalidad de pobre que tenemos porque vivimos en una cultura católica. Es que el humilde es el que está vestido pobre, en cambio el que viene en su supercamioneta, ese es el más creído. Los judíos, cuando escucharon acerca de los fariseos o los publicanos, seguramente ¿qué pensaron? Si es que ese publicano, todo ricachón y todo bien vestido, ese es el más creído, yo no lo debo escuchar. Mientras que ese fariseo, todo humilde y cercano a Dios. Entonces miren que Dios no ve apariencias, Dios no ve lo que está en el exterior, Dios ve lo que está en el interior. Y de la misma manera se nos pide a nosotros, no vea lo que está en el exterior, vea lo que está en el interior, vea más allá de lo que ven sus ojos. Porque con solo escuchar la oración de ambos, ¿quién es, entre comillas, el malo de la historia? El fariseo. ¿Y quién es, entre comillas, el bueno de la historia? El público. Y es lo que la palabra nos está mostrando aquí. Que nosotros no debemos ser como el fariseo que se presenta ante Dios justificándose por sus obras, por quien Él es, sino que más bien debemos ser como el publicano diciendo: Señor, ten piedad de mí, apiádate de mí, ten misericordia de mí, porque yo soy un pecador, porque solo soy polvo, porque voy a vivir unos años en este mundo y luego me voy a convertir en popó de ¿qué? De lombriz. En eso me voy a convertir. Ten piedad de mí, ayúdame. Yo pongo mi confianza, yo pongo mi dependencia ¿en quién? Únicamente en ti. Ahora leamos el versículo 14. Lucas 18:14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La cultura del reino de los cielos es completamente diferente a la cultura de este mundo. Porque la cultura de este mundo, ¿qué nos dice? Es mejor el que más se exalta, el que más se muestra. Pero ¿qué nos dice en el reino de los cielos? El que más se humilla, el que más se hace humilde, es el ganador. Es el ganador. Vamos a ver Santiago 4:6. Santiago 4:6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Santiago 4:6. Santiago 4:6. Y lo van. Pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso las Escrituras dicen: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Amén. Gracias. Entonces mire que la palabra dice que Dios rechaza, Dios resiste ¿a quién? Al orgulloso, al soberbio. Pero Dios recibe y da gracia ¿a quién? Al humilde, al que se presenta: Señor, yo te necesito. Ahora, no nos confundamos. La humildad no significa decir: ay, sí, es que yo soy muy tonto, es que yo no sirvo para nada, porque tenemos esa idea. A eso no se refiere la palabra. ¿Qué es la verdadera humildad? Es presentarnos ante Dios y decir: Señor, yo dependo de eso. Pero no significa que debamos nosotros decir: no, es que yo no sirvo para nada, yo soy un tonto, yo soy muy feo. No, eso no es humildad. Eso es una falsa humildad. Yo puedo decir: sí, es que yo soy muy bueno para matemáticas, yo soy muy bueno para traducir, yo soy muy bueno para eso. Yo hago el mejor pan, yo hago el mejor asado. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero ¿qué nos está pidiendo el Señor? Delante de Él, ¿cómo debemos presentarnos? No con Señor, sí, es que yo me merezco tu amor y tu gracia. No, Señor, yo me presento ante ti como una criatura que tú has creado y que no merece nada, pero está agradecida porque tú le das todo. Esa es la manera. Ante Dios, a eso se refiere esa humildad. No es decir, no es menospreciarnos a nosotros mismos como se nos ha enseñado durante tanto tiempo. Ahora, ¿qué es lo lamentable?
Lo lamentable es que seguramente la mayoría de aquí, ¿cómo nos consideramos? ¿Los fariseos o los publicanos? Todos aquí consideramos que nosotros somos los publicanos. Todos consideramos aquí que todos nosotros somos como este publicano. Ay, sí, Señor, ten piedad de mí. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros somos ¿quiénes? Los fariseos. Nosotros creemos que somos los publicanos, que somos las víctimas, que somos los héroes de las historias. Pero la realidad es que muchas veces cuando leemos las escrituras, nosotros somos el fariseo, nosotros somos el victimario, nosotros somos el enemigo de Dios. Nosotros somos ese faraón. Nosotros somos muchas veces ese Goliat que está luchando en contra de Dios. Y hoy la palabra, la invitación no es tanto, crean que ustedes son los publicanos, porque eso es lo cómodo para nosotros. No. La invitación de hoy es, entiendan que muchas veces somos fariseos. De hecho, mientras que ustedes están escuchando esta predicación, si alguno de ustedes piensa, uy, qué bueno que fulano escuchara esta predica. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están revelando? Yo soy mejor que él. Que somos fariseos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado una predica? Ay, voy a mandársela a fulano, porque yo sé que le va a servir mucho. Para que aprenda acerca de la humildad. Para que aprenda que no se puede juzgar ni condenar al otro. Y eso es lo que hacemos como publicanos. Cuando realmente somos ¿qué? Fariseos. Somos fariseos. Nosotros tenemos que ser muy realistas. Hay muchos factores por los cuales las personas o dejan la iglesia o nunca entran a una iglesia. Pero yo considero, creería yo, que el factor más importante por el que las personas no vienen a la iglesia o se van de la iglesia, somos nosotros. Somos nosotros. Porque nosotros somos fariseos muchas veces. Porque nosotros en vez de apoyar al hermano, ¿qué estamos haciendo? Condenando, juzgando. Y por eso es que la gente del mundo, la gente que no entra a la iglesia, la gente que está en la iglesia y se va, siente rechazo. No es porque quieran odiar a Dios. Es porque nosotros les hemos mostrado esa religiosidad, ese fanatismo, este juicio, este prejuicio que tenemos contra el otro. Nosotros que hemos recibido esta salvación por gracia, es decir, gratis, de balde. En vez de nosotros dar de balde, de gracia, el amor y el perdón, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y vos qué hiciste para merecerte el amor de Dios? Porque no eres igual a mí. Mira, yo en una semana de creer, yo ya dejé todos mis pecados, yo ya estoy al lado de eso. Y no lo decimos de esta manera, pero así lo manifestamos con nuestras acciones. Mira, es que yo ya soy casi perfecto. Y así estamos juzgando al mundo, así estamos juzgando a las personas que nos rodean, así estamos juzgando a las personas de la iglesia. Y por eso es que tanta gente, aunque quiera acercarse a Dios, tiene fobia de las iglesias, tiene fobia de nosotros. Por eso Gandhi dijo una frase muy interesante. Él dijo, a mí me gusta el Dios del cristianismo, pero no me gustan los cristianos. No me gusta. Y es muy cierto. Porque en vez de nosotros mostrar el amor, la gracia, la misericordia de Cristo, ¿qué mostramos? Un constante juicio, una condenación, como si nosotros ya lo hubiéramos alcanzado todo. Y nosotros lo vemos en las iglesias, los pastores. Sí, es que ustedes, como no saben nada, yo soy el pastor, yo soy el que tengo la última revelación. ¿Cuántos líderes no hemos visto? Sí, es que como yo ya tengo un líder, sométete a mí. Tú no has llegado. ¿O cuántos miembros no ignoran a aquellos que apenas llevan unos días en la iglesia? Muchas veces lo vemos, es muy constante, lamentablemente. Pero aquellos, ustedes no saben, ustedes me ven aquí súper predicador. Ustedes no saben si en algunos años aquellos que se bautizaron la semana pasada van a estar mejor que yo espiritualmente. Ustedes no saben. ¿Sí o no?
En algún momento yo puedo decir, no, ¿saben qué? Yo voy a rechazar a Jesús, me voy a ir al mundo, me voy a convertir al catolicismo o algo así. En algún momento yo puedo pecar y me puedo equivocar y me puedo ir y dejar a Cristo. Y algunos de esos 13 bautizados o todos se convierten en superpastores, misioneros que llevan la palabra a toda la nación. Nosotros no podemos creernos, sí, es que yo ya lo tengo todo, es que yo ya soy perfecto. Entonces, tenemos que ser más como el publicano. Señor, es que no depende de mis obras, depende de ti, depende de tu misericordia. Por eso tengo que fijar mis ojos en ¿quién? En Cristo, en Cristo. ¿Cuántas veces nos ofende el pecado del otro? Sí, es que yo siento este celo por el Señor y me ofende lo que hace el otro. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y eso también le pasó a David. Vamos a buscar 2 de Samuel 12. Ángela, lo lee lentamente, por favor. 2 de Samuel 12, del 1 al 7. Del 1 al 7. Hasta ahí un momento. Entonces, resumido, Natán viene delante del rey David y le dice, sí, hay un hombre rico, un hombre pobre. Entonces el hombre rico tuvo una visita. Entonces, en vez de tomar de su ganado, en vez de tomar de sus pertenencias, tomó de las pertenencias del pobre para darle a su invitado. ¿Qué dijo David escuchando esto? Este hombre merece la muerte. ¿Cómo se le ocurre hacerle eso a este hombre pobre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y qué dice Natán? 7. Entonces Dios le dice, David, eres tú el que hizo esto. Eres tú el que le robó. Viendo el contexto a qué se está refiriendo aquí. Cuando David manda a matar a Urías y comete ese pecado y trata de ocultar. Y entonces, en vez de, el rey tiene el derecho de tener muchas mujeres y justamente le quita la mujer a uno de sus mejores soldados, alguien completamente fiel. Trata de ocultarlo y como no puede ocultarlo, entonces manda a Urías al frente de la batalla para que lo maten lo más rápido posible. Y luego como si nada. Este era David. Y Dios que le dije, este eres tú. Ese eres tú. Y de la misma manera somos todos nosotros. Todos nosotros somos así. Ay, sí, no es que el otro hermano es muy chismoso. Ay, sí, es que, y es gracioso porque lo decimos en son de chisme también. Es que el otro es muy prejuicioso. Ay, te voy a decir algo, pero no le digas a nadie. El otro hermano sí es más chismoso. Y tenemos esa tónica. Así es que el otro hizo esto, el otro hizo aquello.
Pero cuando uno va a ver, esa persona hace lo mismo. Y a mí también me ha ocurrido. Yo en mi mente muchas veces pienso, ay, esta persona, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Y pasan unos días y el Señor es tan bueno, porque para mí eso es bondad, que el Señor me muestra, mira, tú también lo hiciste. Tú también lo hiciste. Entonces, nosotros tenemos que agradecer al Señor cuando nos revela nuestros pecados, nuestra maldad. Completamente debemos agradecer. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que tenemos frutos malos. Porque tenemos que arrepentirnos. Porque el Señor nos está mostrando, hey, cuidado, estás desviándote. Nosotros vemos que hay, que hay alimentos que nacen debajo de la tierra y hay otros alimentos que nacen en los árboles. ¿Uno cómo sabe que hay frutos en los árboles? Porque uno los ve. Entonces es fácil, el árbol ya tiene frutos. Pero cuando están en la tierra es fácil, no, yo tengo que cavar. Pero si nadie cava, se quedan ahí. De la misma manera, nosotros tenemos que agradecer cuando Dios en este momento nos dice, hey, ten cuidado con eso, ten misericordia. Voy a tener misericordia de ti, te voy a decir, mira, tienes este pecado, tienes que corregir esto. Porque en algún momento, ya sea aquí o en el más allá, el Señor va a decir, hey, tenías este pecado, hey, tenías esto. ¿Y qué es mejor? ¿Entenderlo ahora o entenderlo después? En este momento, para que digamos, Señor, yo me arrepiento, Señor, permíteme parecerme a Jesús. Tenemos que presentarnos ante el Señor, permíteme conocer más acerca de mí mismo. No está juzgando más a los otros. Esta carrera es muy dura. La carrera de la fe es muy dura. Para que nosotros entre hermanos nos estemos pisoteando. En vez de darle la mano al otro, ¿qué le damos? Pata. Le damos pata. Te vas a caer, mira, estás mal parado, mira. Por eso yo les he dicho tantas veces, si ustedes me ven mal parado a mí, si ustedes me ven que yo estoy pecando en algo, díganmelo. Díganmelo. Ministro, o Dao, mira esto, me parece que esto, mira, que la palabra nos dice que no debemos hacer esto. Y yo, bueno. Yo me debo de arrepentir. Y de la misma manera cada uno de ustedes, sean humildes para decir, bueno, sí, yo tengo mucho para corregir. Todos aquí tenemos mucho para corregir. No seamos como el fariseo, sí, es que yo soy perfecto, ya lo alcancé. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Veamos Salmo 51, mi salmo favorito. Esta es la oración o la canción de David luego de lo ocurrido con Natán, luego de lo que acabamos de leer. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, y el Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado
al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. Es lo único que el Señor quiere. La semana pasada, y se lo repetí a los bautizados, se van a equivocar, le van a fallar a Dios. Pero ¿qué deben hacer en ese momento? Presentarse ante Dios. Señor, hoy vengo ante ti con este corazón contrito y humillado, con este espíritu quebrantado, porque contra ti, solo contra ti he pecado. Lávame, 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 perdóname. Señor, yo dependo y confío en ti todos los días, tanto ustedes como yo más. Y yo también he sido muchas veces culpable de juzgar, de condenar, y si con alguien me he equivocado, yo le pido perdón. En ese momento el Señor nos está llamando a que cada uno, en vez de estar viendo lo que está haciendo el otro, se concentre. Señor, perdóname a mí. Señor, ten piedad de mí, apiádate de mí, porque contra ti, solo contra ti he pecado. Es lo que dice las Escrituras el día de hoy. El Señor no quiere borregos que se aprendan la palabra, que sean super teólogos. El Señor quiere personas que muestren humildad delante del que le puedan decir: Señor, yo te entrego mi familia, te entrego mis negocios, te entrego mi vida, porque confío y dependo en ti, porque tú lo eres todo para mí. ¿Cuán diferente sería la iglesia si en vez de ver la paja en el ojo del otro, viéramos la viga que tenemos en nosotros? Si en vez de pisotear al otro cuando se equivoca, lo ayudáramos a levantarse. Yo los invito hoy, seamos esa iglesia en la que podamos decirle al otro: ay, te equivocaste, yo también me he equivocado mucho, vamos juntos. Extendamos la mano al necesitado. Es lo que nos dice la palabra. Es lo que nos dice la palabra. Empecemos a ser más misericordiosos con el otro. Muchas veces el juicio, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene nuestro juicio hacia el otro? De la falta de perdón hacia nuestros pecados. Tenemos nosotros culpa, y por eso para liberarnos de nuestra propia culpa, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al otro y lo juzgamos. Yol tiene una costumbre muy graciosa. Uno le dice: Yol, no te puedes comer las galletas. Y cuando ve a otro niño comiendo galletas, Yol se acerca a otro niño: hey, tú no puedes comer galletas, porque eso es muy malo para la salud. ¿Es porque Dios le importa al otro niño? No, es que él tiene rabia. A mí no me dejaron comer galletas, tú tampoco deberías comer galletas. De la misma manera somos nosotros. Es el juicio que hay en nosotros diciéndonos: ¿tú por qué pecaste? Porque mira, este juicio es juicio, y tenemos juicio y culpa porque no hemos recibido el perdón de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para liberarnos de esta culpa? Vamos del otro: hey, tú tampoco puedes hacer eso, porque yo también lo quiero hacer. Eso no lo decimos, obviamente. Por otra parte, también tenemos que ver la oración del fariseo en otro sentido. Él le está diciendo: Señor, yo te doy gracias porque hice esto, porque hice aquello, porque. Pero viéndolo de otra manera también, debemos vernos hacia nosotros cuando decimos: Señor, yo no te merezco porque yo no hice esto. Eso tampoco es lo correcto. Porque tenemos que ser como este publicano que dice: Señor, es que no depende de mí, es que no depende de mis obras, depende de tu gracia, depende de tu misericordia, depende de tu piedad, y por eso me presento ante ti. De pronto, incluso lo más difícil para todos nosotros es recibir ¿qué? La gracia de Dios. Decir: esto es gratis, aunque yo no me lo merezca, tú me perdonas y me amas y tienes misericordia de mí. Eso es de pronto más difícil. Es la obra que tenemos que hacer cada uno de nosotros, de creer y confiar que Él ya lo entregó todo por mí, por gracia. ¿Listo? Vamos en este momento a orar. Vamos a orar en agradecimiento al Señor y pedirle al Señor que por favor tenga misericordia de nosotros, porque solo contra Él y solo contra Él hemos pecado. Vamos a pedirle perdón al Señor porque realmente
nos hemos equivocado en muchas cosas y muchas veces juzgamos, tenemos un prejuicio hacia las demás personas. Vamos a pedirle perdón al Señor en este momento y pedirle que tenga piedad de nosotros, que nos permita entender que no es por nuestras obras que somos justificados, sino por su gracia y su misericordia, por medio de Jesús. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque reconocemos que no es por nosotros, es por tu misericordia y por tu gracia. Padre Dios,